Él fue una inspiración, un hombre que superó lo que parecían ser probabilidades imposibles para vivir la vida al máximo e incluso, de alguna manera, como atleta profesional, siendo un amputado cuádruple. Pero ahora ese mismo hombre es un presunto asesino. Like that second shot a little better, don't you? Y hay una novedad importante en el caso de Dayton Weber. Estamos aquí para informarles que el viernes 10 de abril el gran jurado aprobó una acusación formal contra Dayton James Weber. Los cargos que aprobaron fueron asesinato en primer grado. Eso conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Sin embargo, el abogado de Weber está respondiendo, diciendo que hay mucho más en esta historia que solo lo que has leído en los titulares. Estamos siguiendo el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Quiero empezar con una cita del propio Dayton Weber, y fue una cita que formó parte de un ensayo que escribió en 2023 para el programa Today Show. Él dijo, y cito, "La gente a menudo me subestima cuando me ve sin importar el contexto". Fin de la cita. En ese momento, él estaba hablando sobre su vida y su camino para convertirse en uno de los mejores jugadores de cornhole del país. Pero ahora escuchas esa cita y casi parece encajar en un contexto más oscuro. Al final del día estamos tratando con un homicidio. Alguien perdió la vida y desde esa perspectiva básica nuestro trabajo es asegurarnos de armar el caso, prepararlo y estar listas para el juicio. Ese es el fiscal adjunto de Charles County, Maryland, anunciando que un gran jurado ha acusado a Dayton Weber de cargos que incluyen asesinato en primer grado. ¿Qué onda, amigos? Hoy les voy a mostrar cómo tenso mi ballesta. Así que hablemos de Weber, su historia de vida y cómo pudo haberlo llevado a aquello de lo que ahora se le acusa. Un hombre de 27 años de esta zona, al sur de Washington, D.C., y ha vivido la mayor parte de su vida sin brazos ni piernas. Y aunque tenía esa discapacidad, realmente no permitió que eso lo detuviera. Y por eso se convirtió en una inspiración para muchas personas al llegar a ser un jugador profesional de cornhole. ¿Qué tal, amigos? Dayton Weber aquí. Ahora, Dayton Weber ha documentado gran parte de su vida en las redes sociales para mostrarle a la gente que puedes vivir la vida al máximo, incluso con las limitaciones que puedas tener y sus limitaciones percibidas. Quiero decir, piensa en pasar por la vida sin tener brazos ni piernas. Fue una inspiración tan grande que ESPN hizo un reportaje de 6 minutos sobre Dayton en 2023. Y en esa historia, su familia habla sobre cómo, cuando Dayton tenía 10 meses, contrajo una infección bacteriana que derivó en sepsis. La situación era tan grave que pudo haberlo matado. Y en un esfuerzo por salvarle la vida, tuvieron que amputarle los brazos y las piernas. Ahora, mira este video aquí. Eso es un arma atada a la espalda de Dayton. Y este es él subiendo a un puesto de caza en un árbol mientras está de cacería. Es un entusiasta de las actividades al aire libre y a menudo publicaba videos de sí mismo cazando, usando arcos y disparando armas. Pero el cornhole es donde Dayton se volvió noticia nacional. Le dijo a ESPN que competía en docenas de torneos al mes y en 2023 consiguió un lugar en la Liga Americana de Cornhole. Este es el gran momento para las personas que juegan este juego que a menudo hacemos en parrilladas y reuniones antes de los partidos, pero para Dayton era mucho más que eso. Él decía que su lema de vida era, y cito, "El mundo no va a esperar". Pero ahora esa sonrisa ganadora de premios ha sido reemplazada, francamente, por lo que parece una mueca en su foto policial. Y es escalofriante cuando piensas en lo que se le acusa, así que vamos a hablar de eso. Temporalmente, un sedán blanco, un hombre con un disparo en la cabeza, segundo hombre, camisa roja. Quiero regresar a la noche del 22 de marzo en el condado de Charles. Alguien recibió un disparo por TD en el 2236. Esa es la llamada que salió por la central. La oficina del sheriff del condado de Charles dice que los agentes fueron detenidos por 2 personas al costado de una carretera.
Era alrededor de las 10:25 de la noche y las dos personas cuentan una historia aterradora. Dicen que iban en un auto conducido por Weber y los agentes dicen que supuestamente Weber tuvo una discusión con la persona que iba de copiloto. El nombre de ese hombre era Bradrick Wells. Los agentes tenían a dos personas al costado de la carretera, pero no había señales de Weber. Tampoco había señales del Tesla blanco, donde supuestamente ocurrió todo esto. Y tampoco había señales de la persona que, según dicen, fue baleada supuestamente por Weber. Temporalmente debería ser un sedán blanco, un hombre con un disparo en la cabeza, segundo hombre, camisa roja. Los agentes dicen que las cuatro personas que estaban en el auto, Weber, Wells y los dos en el asiento trasero, todos se conocían antes de esto. Aproximadamente 2 horas después, luego de que los agentes encontraron a estas personas al costado de la carretera, entró una llamada al 911 de una persona que afirmó que habían tirado un cuerpo en su patio delantero, a solo unos 10 minutos de donde estaban esas dos personas al costado de la carretera. Y ese cuerpo era de Bradrick Wells, un hombre de 27 años que ahora está muerto. Tras esta historia y todo lo que siguió, mira este video. Este es un video que Weber había subido a su página de YouTube y está llamando mucho la atención y puedes ver por qué. Muestra a Weber cargando y disparando una pistola de 9 milímetros, a pesar de que no tiene manos. Ahora, el sábado por la noche, los testigos que hicieron señas a los agentes afirmaron que pudieron salir del Tesla de Weber cuando él se detuvo al costado de la carretera después de supuestamente dispararle a Wells, y afirmaron que Weber, supuestamente, les pidió que lo ayudaran a deshacerse del cuerpo de Wells. Los dos pasajeros se negaron y dicen que Weber luego aceleró y supuestamente abandonó el cuerpo más adelante en la calle. Luego, supuestamente, Weber se dio a la fuga. Creo que Dayton Weber viaja sin rumbo fijo, me encanta cómo es la zona. Finalmente, Weber fue encontrado a más de 100 millas de distancia al otro lado de la frontera estatal, en Charlottesville, Virginia. Los agentes dicen que Weber fue arrestado en un hospital donde estaba siendo atendido por un problema médico, y esta es la foto policial que tomaron las autoridades de Virginia. Weber fue arrestado. Al principio, solo fue acusado inicialmente de ser prófugo de la justicia, pero este caso ha pasado a un nivel completamente nuevo, porque una vez que regresó a Maryland, su caso fue presentado ante un gran jurado, y ese gran jurado lo acusó formalmente de múltiples cargos, incluyendo asesinato en primer grado. Ahora, los otros cargos que enfrenta son uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, 2 cargos de poner en peligro de manera imprudente y 2 cargos relacionados con tener una pistola cargada en un vehículo. Ahora, si es declarado culpable, Weber podría pasar el resto de su vida en prisión. Pero el abogado de Weber dice que esta historia no es como la están presentando los fiscales. Hay mucho más detrás de esto. Sí, o sea, 100% este es un caso de defensa propia. Estaba a punto de ser asesinado. Tenía que matar o ser asesinado. De eso se trata este caso. Es un caso de defensa propia y creemos que tenemos las pruebas para demostrarlo. Eso saldrá a la luz en el juicio. Piensa en esa frase, matar o ser asesinado. Esa es la historia que el equipo de defensa de Weber está presentando en este momento. Hablaron con los medios ese video, según WIOLA, después de que Weber compareciera ante el tribunal. Ahora, los fiscales están rechazando eso. Alegan que no hay evidencia en este momento que demuestre que este fue un caso de defensa propia. También se le preguntó al fiscal sobre el impacto que podrían tener los videos en redes sociales, como los que muestran a Weber disparando un arma, y qué papel podrían jugar a medida que avance este caso. Quiero decir, una de las cosas que debe entender quien determine los hechos, ya sea el juez o el jurado, es si la persona es físicamente capaz de disparar una pistola. Así que puede ser algo que se vuelva relevante para esa discusión. Así que tendremos que analizarlo y tomar esa decisión.
Quiero decir, una cosa en la que tanto la defensa como la fiscalía estuvieron de acuerdo en la audiencia de fianza, según los comentarios hechos por la defensa y los comentarios hechos por la defensa ante la prensa, es que esto no es una cuestión de quién. Ambas partes están de acuerdo en que Dayton Weber le disparó a Bradwick Wells. En cuanto al por qué, ahí sí hay disputa, pero sobre quién fue no hay disputa. Así que veremos, dependiendo de eso, si alguno de esos videos necesita ser admitido como prueba. Y por supuesto, todo eso tendría que ser una discusión sobre si la defensa está de acuerdo o en desacuerdo, si hay alguna objeción. Y esa será una discusión para que el tribunal evalúe la evidencia y determine si esa evidencia debe ser admitida. Pero tenemos que revisar todo eso y asegurarnos de preparar el caso adecuadamente para presentarlo ante quien determine los hechos. También me pareció interesante que le preguntaran a la fiscal si la cárcel tuvo que hacer algún cambio para Weber considerando su discapacidad. Esto fue lo que ella dijo al respecto. Quiero decir, según la información que teníamos de las autoridades en ese momento, incluso sobre cómo estaba adaptada su propia residencia, no había nada único o especial respecto a eso. Así que creemos que él está bien en la cárcel. No hemos escuchado que haya ningún problema y la cárcel indicó que haría los arreglos especiales necesarios. No es la primera vez que la cárcel ha tenido que hacer adaptaciones especiales para alguien. Hemos tenido personas que han estado en sillas de ruedas u otros tipos de discapacidades físicas que requerían que la cárcel se asegurara de hacer esas adaptaciones. Pero de nuevo, según todo lo que hemos visto, la cárcel es perfectamente capaz de hacerle las adaptaciones necesarias allí, dado que podía desenvolverse en toda su casa de 2 pisos. Ahora, no está claro cuándo volverá a comparecer Weber ante el tribunal. Su caso ha sido trasladado al Tribunal de Circuito en el condado de Charles, Maryland. La familia de Bradwick Wells dice que están recaudando fondos para iniciar una iniciativa para crear conciencia sobre la violencia armada en la comunidad. Nos acompaña ahora para analizar este caso Eric Fadis, abogado defensor penal. Siempre es un gusto tenerte aquí en Law and Crime, un caso muy particular aquí que involucra a Dayton Weber por muchas razones. ¿Qué tanto influye el hecho de que tenga esta discapacidad? Me refiero a que es un cuádruple amputado. Sé que por eso está recibiendo mucha atención, y especialmente porque tenía, ya sabes, presencia en las redes sociales. Pero cuando ves cómo podría desarrollarse este caso, ¿qué tanto importa esa parte? Las circunstancias de la discapacidad por sí solas se prestan para un argumento de legítima defensa. Es así de simple. Sabes, tenemos a una persona que tiene una discapacidad. Su condición física no es la misma que la de la otra parte involucrada en este supuesto altercado. Y por lo tanto, naturalmente, hay vulnerabilidades, hay sensibilidades, hay cosas que esta persona no puede hacer. Entonces, eso hace que tengan un temor más razonable de sufrir daño físico inminente si creen que alguien más los está amenazando. Creo que esas circunstancias sí respaldan un argumento de legítima defensa. No solo se le acusa de dispararle a Bradwick Wells, también, supuestamente, él era el conductor de este Tesla, y también se le acusa de deshacerse de su cuerpo. Y parece que eso es algo que dicen que hizo solo, lo cual, ya sabes, es difícil imaginar en tu mente cómo podría suceder realmente. Y luego pienso que, para un posible jurado, incluso explicarles cómo pudo haberlo hecho, como fiscal, sería complicado. En ese sentido, quiero decir, cómo juntas las piezas y presentas una historia realmente increíble sobre cómo supuestamente sucedió esto según ellos. Así que el otro lado de la moneda es que Dayton Weber es bastante capaz. De hecho, es más capaz que algunas otras personas. Él era, ya sabes, un competidor de alto nivel en un juego llamado Cornhole, donde lanzas bolsas a un agujero. Además de eso, hay videos de él usando un arma de fuego, de él supuestamente haciendo otras cosas que podrían ser delitos. Entonces, ya sabes, desde el punto de vista de un fiscal, tienes que explicarle al jurado sobre lo que esta persona puede hacer, lo que ha hecho en el pasado y de lo que podría haber sido capaz en este caso. Sí, porque, ya sabes, la historia de vida de Dayton Weber es increíble. O sea, ciertamente, ahora está acusado de este terrible crimen, y eso ha cambiado las cosas. Creo que eso ha cambiado la forma en que la gente lo ve, pero es como si retrocedieras, como cuando ESPN hizo un reportaje sobre él. Escribió un ensayo para el programa Today Show. Como que lo que definía a este tipo era hacer lo que la gente no esperaba que hiciera por su discapacidad. Y ahora me pregunto, desde ambos lados, ¿eso juega en su contra? El hecho de que este es un chico
que superó las probabilidades para hacer cosas increíbles, ¿eso ahora se le revierte? Como que fue capaz de superar las probabilidades y supuestamente hacer algo terrible que no esperarías que alguien pudiera hacer así. Creo que el fiscal definitivamente va a decir que sí. El fiscal va a decir, oye, mira, este no es el tipo de persona que esperaríamos de alguien cuadripléjico. Y en cuanto a lo que son capaces de hacer, esta persona ha sido capaz de lograr grandeza, ha alcanzado un nivel en una actividad física como cornhole, que es algo sin precedentes. Y además de eso, él puede disparar armas de fuego. Así que creo que el fiscal va a decir, oye, esta no es una persona débil, vulnerable, asustada o temerosa, esta es alguien audaz. Y alguien con ese rasgo de carácter es coherente con alguien que podría cometer un presunto delito de esta magnitud. Porque entonces, y lo sé, estamos yendo de un lado a otro entre la fiscalía y la defensa, pero creo que en este caso es como que hay detalles técnicos de cómo, y no quiero simplificarlo, pero es como cómo está conduciendo y luego es capaz de sacar un arma y dispararle a alguien. O sea, ¿qué es lo que dicen los fiscales? Desde el lado de la defensa, ¿cómo refutas eso? O sea, sí, hay videos de él en redes sociales disparando una pistola de 9 milímetros. Hay un video de él subiendo a una plataforma de caza en un árbol con un arma en la espalda para ir a cazar. Pero aún así, casi poder decir que, desde el punto de vista de la defensa, sigue siendo ridículo pensar que él podría hacer todas esas cosas, sin mencionar que supuestamente dejó un cuerpo él solo después de haber dejado a dos personas al costado del camino. Claro, ¿sabes? Si yo fuera la defensa, Chris, lo que podría hacer es algo como preguntarle al jurado durante la selección del jurado, oigan, ¿pueden hacer una llamada telefónica sin usar los brazos o las piernas? Piensen en lo difícil que serían las actividades diarias normales para alguien que es cuadripléjico. Piensen en la desventaja con la que podrían estar lidiando literalmente en cada segundo de su día. Y entonces, ya sabes, el hecho de que eso podría hacer a una persona vulnerable, podría hacer que una persona sea menos capaz de, ya sabes, ejercer violencia grave y agresiva. Y de hecho, es más consistente con alguien que podría haber estado desesperadamente tratando de protegerse a sí mismo bajo esas circunstancias mientras aún lidiaba con esas desventajas. Sí, y todavía hay mucho que no sabemos. Sé que la policía ha dicho que las cuatro personas, tienes a Bradrick Wells, Dayton Weber y luego las dos personas que son los testigos en esto, que todos se conocían de antes. No está claro exactamente cómo era la relación, pero, ya sabes, dejando de lado la parte sobre las discapacidades de Dayton Weber, parece que vas a tener a dos testigos que no querían, ya sabes, su versión es que no querían tener nada que ver, como que se bajaron del auto, no están ayudando a deshacerse de un cuerpo, se están yendo de ahí. Y si eres un abogado defensor y tal vez, ya sabes, no sabemos qué pasó dentro del vehículo, pero esas dos personas sí lo saben, aunque digan la verdad o no, no lo sabemos. Pero, o sea, ¿cómo le haces si son dos contra uno y Bradrick Wells no está aquí para decir lo que pasó? Como defensa, ¿cómo creas ese ambiente para contrarrestar eso? Lo que creemos que podría ser una historia contada por estos dos testigos diciendo que Dayton Weber supuestamente hizo esto. Lo que digan esos dos testigos sobrevivientes de ese vehículo va a ser absolutamente crucial. Estamos hablando de testigos presenciales que estuvieron muy cerca de este tiroteo, a solo unos cuantos pies de distancia. Si yo fuera la defensa, preguntaría, oye, ¿estas personas realmente pudieron ver lo que estaba pasando desde el asiento trasero? Hay asientos frente a ellos. Podría haber una consola central. ¿Cómo era su vista? ¿Estaba obstruida de alguna manera? ¿Pudieron haberse equivocado en cuanto a lo que vieron? También habrá preguntas sobre lo que escucharon, no solo lo que vieron, sino lo que escucharon. ¿Hubo amenazas de alguno de los dos lados? ¿Sabes? Si el fallecido hubiera hecho algún tipo de amenaza creíble contra la vida de Dayton Weber, eso ciertamente podría respaldar un alegato de legítima defensa. Así que tienes que considerar el punto de vista del pasajero, lo que escucharon y también si tienen algún sesgo. ¿Cuál es su relación con el fallecido? ¿Son mejores amigos de él? Todas estas preguntas importan. Si eres la defensa, ¿quieres los videos y su historia de ser esta persona que superó las adversidades? De alguna manera, puedo ver que eso lo convierte en una figura muy simpática, como este es un chico que tuvo que superar todo en la vida para llegar a donde está. Al mismo tiempo, pones el video de él disparando una 9 milímetros, y de repente, para un jurado, pueden pensar en su cabeza, bueno, así es como se vería y cómo él puede manejarlo solo. Si eres la defensa,
¿Cómo manejas la posibilidad de que esos videos estén incluidos? ¿Puedes lograr que esos videos no sean admitidos antes del juicio? Algunas cosas. Sabes, como defensa, no creo que puedas evitar restar importancia o minimizar las discapacidades que tiene tu cliente, especialmente cuando son tan evidentes en un escenario nacional como este. En cuanto a los videos en sí, si yo fuera el abogado defensor, solicitaría restringir todos los videos que muestren al cliente disparando un arma de fuego. Creo que bajo lo que se llama la regla 403, el valor probatorio de eso, su relevancia, queda sustancialmente superada por la preocupación de un prejuicio injusto, por la preocupación de que el jurado vea esto y diga, Dios mío, este es un tipo disparando un arma. Y este caso trata sobre un tipo disparando un arma. Sabes, de alguna manera empiezas a mezclar todos esos eventos y a tejer una historia en la cabeza del jurado desde el punto de vista de la fiscalía. Así que si yo soy la defensa, estoy tratando de que esos sean excluidos o al menos limitados a solo un video en lugar de los muchos que he visto circulando por internet. La otra parte también, en cuanto al tema de la defensa propia, es que lo encontraron a 100 millas de distancia en Charlottesville, Virginia. Como hay hospitales, y si él estaba herido, puedo ver que alguien argumente. Hay un hospital en el condado de Charles, Maryland. Pudiste haber llamado si fue defensa propia. ¿Por qué no quedarse en la escena? ¿Por qué no llamar al 911? ¿Qué opinas del hecho de que no solo se fue, sino que se alejó bastante de todo esto que ocurrió? El fiscal va a decir que eso es conciencia de culpabilidad. Este es un tipo que sabía que había hecho algo mal y ahora está tratando de evadir, ahora está tratando de huir. Está tratando de huir de este evento. Pero por parte de la defensa, si yo soy la defensa, diría, oye, mira, este fue un evento terriblemente traumático para este joven que tiene una discapacidad severa. No todos piensan racionalmente en esas situaciones. No todos saben qué hacer. Y si una persona actuó legalmente en defensa propia y el fallecido ya estaba muerto y no había posibilidad de ser revivido, entonces no creo que haya una ley que requiera que el acusado llame a la policía y diga, oye, le disparé a este tipo. Pero ciertamente el jurado va a observar estas circunstancias después del tiroteo y va a decir, sí, eso despierta sospechas. Cuando se trata de la acusación formal del gran jurado, me refiero a homicidio en primer grado. Y luego tiene algunos cargos por armas. Además de eso, para los fiscales, solo con cómo se desarrolla eso, claramente la parte de homicidio en primer grado es enorme. Pero, ¿cómo influyen esos cargos menores en cómo podría desarrollarse esto? Mi preocupación, Chris, y los detalles sobre los hechos de lo que ocurrió son bastante limitados públicamente. No se han revelado completamente. Pero mi preocupación es que si esto fue defensa propia, si lo fue, la defensa propia probablemente aplicaría a la mayoría o a todos esos cargos porque estamos hablando de un solo acto. Estamos hablando del tiroteo dentro de un vehículo. Si ese tiroteo fue en defensa propia, entonces la defensa propia, en teoría, también es una defensa contra el cargo de poner en peligro de manera imprudente, que es otro de los cargos, probablemente basado en disparar un arma de fuego dentro de un vehículo con varias personas. Y por lo tanto, podría ser una defensa para todos los cargos, podría ser completa. Absolvería a Dayton Weber de toda culpa si el jurado está de acuerdo en que fue defensa propia. Y veremos qué sucede después. O sea, solo, ya sabes, supuestamente, si esto es lo que pasó, qué caída en desgracia, ya sabes, para alguien que superó tanto en su vida. Eric Fadis, abogado defensor penalista. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar contigo. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Ahora también transmitimos en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.